Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a estar viendo un poco la vida de uno de los hombres más grandes que ha estado en el Antiguo Testamento, un hombre que yo admiro mucho por su relación tan impresionante con Dios, y ese es Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice así: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Vamos a dejarlo ahí un momento. ¿Y qué es lo que está pasando detrás de todo esto? Hay un contexto en cómo Moisés se nos presenta en la Biblia, en este pasaje, y es que años antes había un propósito en Dios. Había un propósito con una nación que en esos momentos estaba siendo esclavizada. Era una nación que no era cualquier nación, era el pueblo de Dios, el especial tesoro de Dios que nace a partir de la promesa de Abraham. Y dice la Biblia en un capítulo antes, en el versículo 23 al 25, en Éxodo capítulo 2, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Entonces, me llama mucho la atención cómo Dios dice que se acordó de ellos, se acordó del pacto con Abraham y reconoció a los hijos de Israel. Y cuando uno lee esto, vemos a Dios como si fuera algo un poquito irresponsable, un poquito despistado. Cómo es que estando muchos años esclavos, hasta ese momento Dios se acuerda del pacto. Es como si Él no tuviera en cuenta las promesas que Él hace. Es como si Él se olvidara de nosotros, y en tal tiempo Él de repente recuerda lo que te dijo alguna vez, y Él reconoce a su pueblo. Y esto no fue como que a Dios se le pasó y dice: oye, sí es cierto, ese es mi pueblo, no me había dado cuenta. ¿Qué hemos estado haciendo? Tanto tiempo perdido aquí en el cielo, yo pensé que eran otros, pero es mi pueblo. Esa no es la cuestión acá. No está hablando de eso, de Dios reconociendo a su pueblo. Lo que está pasando en este momento es que Dios está reconociendo el tiempo para actuar. Porque este pacto que Él tenía con Abraham se lo dio en Génesis 15, y le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Y qué es lo que sigue ahora? Dios ha reconocido que es el tiempo de que esta promesa, de que este pacto se cumpla. No es que Dios se olvidó de ellos, es que no era el tiempo para actuar. Pero en el momento en que los gemidos suben a la presencia de Dios, en el momento en que Egipto se levanta y empieza a esclavizarlos con mayor fuerza, Dios sabe que es el momento de actuar. Dios reconoce que es un tiempo donde Él tiene que sacar a Israel y llevarlos a la riqueza, llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Y la nación a la cual iba a juzgar en este momento ahora es Egipto. Y a veces pensamos que Dios actúa al azar, que Dios actúa de manera espontánea, y no es así. Dios da una palabra, y así pasen 400 años, su palabra nunca regresa a Él vacía. Cuando el eco de su voz, el eco de lo que dijo alguna vez regresa al cielo anunciando el cumplimiento, es ahí donde Dios reconoce que ha llegado el momento de culminar lo que empezó hace mucho tiempo. Y este es el caso. Y yo estoy seguro que en estos tiempos en los que estamos viviendo ahora, Dios va a reconocer que ha llegado el momento. Y no sé de qué, pero sin duda se acerca un tiempo como ningún otro
y poderoso. Y usted lo está viendo. Mientras la iglesia se ha vuelto algo que no es esencial para la sociedad y hay que cerrar las iglesias y hay que callar la voz de los cristianos, es increíble ver cómo muchos otros movimientos a los cuales nosotros desaprobamos están levantando su voz abiertamente, libremente, sin temor a contagiarse. Y usted lo ha visto en las noticias. Es impresionante cómo esta gente manifiesta el pecado y está a favor del pecado en México y en otras ciudades, y nadie dice nada. Es un tiempo que se está acercando, hermano, y es el tiempo quizá más glorioso y más poderoso que hemos estado esperando para México, y va a venir acompañado de una tremenda y peligrosa oposición y hostilidad contra la iglesia. Así como era el tiempo de Israel de salir a gran riqueza, tenía que haber alguien que los oprimiera. Pero cuando Dios comienza el plan de liberar a su pueblo, Dios ahora va a salir a la guerra. Seguramente este tiempo parece que Dios ha estado tranquilo, ha estado sentado, pero quizás Él ha estado preparando una guerra para contrarrestar lo que en estos momentos está pasando alrededor del mundo. Y yo me rehúso a creer que nosotros nos vamos a quedar encerrados en nuestras casas. Yo me rehúso a creer que nosotros no vamos a tener parte en las noticias de todo el mundo. Así como ellos han salido a declarar que el pecado reina en sus vidas, Dios nos va a llevar a la guerra, cueste lo que cueste, y algo vamos a tener que hacer, porque Dios así es como se levantó para liberar a su pueblo. Dios se levanta y se va a la guerra contra Egipto, va a la guerra contra un líder altivo, contra un líder orgulloso, contra un líder que le vale quién es Dios, que no le importa quién le está hablando. Él es capaz de atreverse a decirle a Dios: yo no voy a dejar ir a tu pueblo me pertenece y me va a servir, y lo voy a hacer sufrir y lo voy a esclavizar, y cada día va a ser peor. Y Dios no va a ir a pedirle permiso, Dios se va a levantar en guerra contra ellos. Y Dios no solamente va a pelear contra este líder, Dios también se va a enfrentar a hechiceros que en algún momento van a intentar igualar el poder de Dios, van a intentar imitar el poder de Dios. Y Dios se va a enfrentar contra el ejército más poderoso que había en ese momento en la tierra, que era Egipto. ¿Y quién iba a ir en nombre de Dios? ¿Quién lo iba a hacer? Un hombre llamado Moisés. Dios no iba a reunir un ejército de naciones. Dios iba a llamar a un solo hombre. Mientras Él iba a actuar en poder, Él necesitaba un vocero, necesitaba a alguien que fuera en nombre de Él. Y este hombre, cuando Él aparece, dice la Biblia que Él estaba apacentando las ovejas de su suegro. Y qué interesante es que Él lleva a estas ovejas a través del desierto. ¿Sabe por qué Dios escoge a Moisés? Porque Dios encontró a alguien dispuesto a transitar el desierto para guiar un pequeño rebaño de ovejas. No fue casualidad, no fue solamente escoger una persona cualquiera que se le pasara en el camino a Dios. Dios lo vio a través del desierto, lo vio transitar. Y estoy seguro que en algún momento una oveja tal vez se le perdió y Moisés tuvo que ir a buscarla, porque no eran de él, eran de su suegro, pero estuvo dispuesto a transitar el desierto por ellas. Y si este hombre era capaz de hacer esto, entonces Dios veía en él una persona de confianza. Dios podía confiarle a Moisés las dos cosas más importantes para él. La primera, su pueblo. Un rebaño que estaba lastimado, un rebaño que estaba sufriendo, y iban a necesitar a alguien dispuesto a llevarlos por todo el desierto hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra donde fluye leche y miel. Moisés ya estaba en el proceso de ser alguien útil para Dios. Y la segunda cosa que Dios le podía confiar a él la vamos a descubrir más adelante. Pero por el momento Dios encuentra a alguien útil. ¿Y sabe por qué me atrevo a decir que Dios solo va a usar a pocos en este tiempo?
Porque es que la mayoría no sabe, no tiene ni idea de qué hacer estando encerrados. La mayoría de cristianos no tienen idea de qué hacer al no haber grupos en casa. No tienen idea de qué hacer al estar solamente en 4 paredes. La mayoría solamente, todo se volvió trabajo, todo se volvió hobbies, todo se volvió distracciones. Pero en la persona y ejemplo de Moisés vemos a alguien listo para convertirse en el vocero de Dios. Él no estaba perdiendo el tiempo, él no estaba esperando algo de Dios. Él ya había transitado el desierto una vez. Y Dios va a buscar a alguien activo en este tiempo. Quizás seas tú, o quizá vaya a ser alguien más, pero no va a ser cualquier persona. En Moisés vemos ese ejemplo. Y dice la Biblia en los versículos después, en el capítulo 3, versículo 2 al 6, que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando nosotros leemos el llamado de Moisés, no fue cualquier llamado, fue un llamado contundente y confrontante para Moisés. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, ya no estás para jueguitos. Moisés, ahora estás en las grandes ligas. Te he visto y ahora te quiero a ti, pero estás en presencia de mí y estás imperfecto. Y no puedo pasar por alto tu imperfección. Tienes que despojarte de ella. Deshazte de todo lo impuro, porque el lugar está lleno de mi santidad. Y necesito un siervo que pueda caminar en santidad. Esa no era la única vez que Moisés se iba a encontrar con la santidad de Dios. Dios le dice: quita ese calzado, quítate, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y al yo llamarte, significa que yo voy a ir contigo. Y si tú vas conmigo, requiero que esta santidad esté en tu vida, porque tú vas a ser mi siervo. Y yo comprendí entonces que los siervos de Dios necesitan la santidad, porque aun cuando no hay santidad en nosotros, sí hay un llamado de Dios. Pero sin santidad nunca hay un cumplimiento, nunca hay un más allá con Dios, nunca hay un día siguiente con Dios. Sin santidad sí hay llamado. Cuando Dios me llama por primera vez en mi vida, fue creo que en septiembre o en agosto, pero fue en el 2015. Fue una semana en que mi papá se iba a ir de viaje. Se iba a ir 2 semanas, recuerdo, algo así. Y él empezó a seleccionar gente para que predicaran aquí en la iglesia. Unos creo que predicaron miércoles, unos predicaron el domingo, algunos se acuerdan todavía. Y ese domingo el pastor José Manuel Abreu estaba terminando de predicar. Mi papá se me acerca y me dice: todavía no tengo al último predicador, a alguien que cierre. Quería saber si tú querías predicar. Se va a hacer un miércoles. Y yo le dije: está bien, quiero hacerlo. Ese día, sin que le dijeran nada al pastor Abreu, él me dice: yo quiero orar por tu hijo. Y él me llama y yo llegué aquí, y después de tantos años de buscar esa respuesta de Dios, ¿qué es lo que quieres que yo sea? Él me contesta y me dice: yo quiero que prediques mi palabra, porque para eso naciste, para eso te creé. Y yo estaba en mi peor momento. Yo todavía era un chico pecador, yo todavía estaba metido en pecado serio, grave, profundo, y aún así Dios me llamó.
Y la semana en la que nos tocó predicar, yo me guardé, me encerré, busqué a Dios, y cuando terminé la prédica y bendijo a muchos, seguí siendo el mismo. No terminó ahí mi vida de pecado. Yo seguí pecando hasta que de pronto toqué fondo. Y fue en diciembre del 2015 que Dios me confronta y sacó el pecado de mi vida, porque Él tenía algo pendiente conmigo. El pecado desapareció de una forma que no puedo explicarla. Ni siquiera me di cuenta en qué momento Dios lo destrozó y lo sacó de mi vida. Pero lo que sí sé es que a partir de que la santidad entró en mi vida, 3 meses o 4 meses después, Dios me llama y me dice: en ti pongo el manto pastoral. Se cumplió toda la fotografía completa de mi futuro. Pero Dios sabía que sin santidad yo no lo iba a hacer. Arrancó de mi vida el pecado y puso su santidad en mí. Sin santidad usted no va a poder hacer nada con Dios. Yo sé que muchos acá se avientan a predicar, yo sé que muchos acá se avientan a hacer muchas cosas, pero sin santidad todo se va a quedar ahí. Lo más grande que pueda hacer Dios en tu vida jamás va a suceder, porque Dios no juega al servicio, Dios no juega a los propósitos, Dios no juega a los planes. Dios quiere a alguien. Y cuando Dios encuentra a Moisés, Él le dice: quítate la impureza, porque a partir de hoy yo voy a caminar contigo. Dios lo que le estaba diciendo a Moisés: sin santidad no hay trato. ¿Eres capaz de caminar a mi lado? Y Moisés acepta. Y entonces es ahí donde entra el plan de Dios para Moisés y con el pueblo. Y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando hay santidad, uno puede conocer a Dios tal y como es Él. Esa es la primera vez que Moisés conoce a Dios, y Él se le revela y Él le dice: yo soy aquí, yo soy acá, yo soy el que soy, y yo soy el libertador de este pueblo, y ellos son mis hijos, y tú vas a ir y yo voy a estar contigo. Cuando hay santidad, no solamente conoces a Dios de verdad. Cuando hay santidad, hay un respaldo de Dios para tu vida. Donde sea que tú vayas, Él está. Hay una seguridad tremenda. De donde sea que tú te pares, el ambiente no es el mismo. A mí me impactaba una ocasión cuando yo escuché a Rich Wilkerson Jr. Creo que él era el nieto de David Wilkerson. Él es todavía. Él, en una ocasión, en una conferencia de pastores, su nieto se para y les dice: yo les voy a decir algo que mi papá no les va a decir, porque él es muy modesto, a él no le gusta hablar de estas cosas, pero mi papá, mi abuelo, donde sea que él va, Dios hace cosas increíbles. El ambiente siempre cambia cuando este hombre entra a la sala, si ustedes lo van a sentir en unos minutos. Dice: en cierta ocasión él iba caminando en la calle como cualquier otro día, fuera de trabajo, fuera de la iglesia, y de repente un demonio saltó y le dijo: ¿por qué me atormentas? Y él estaba en sus asuntos nada más. Es que donde hay santidad hay un respaldo, hay un caminar con Dios que no es común, es hermoso y es maravilloso y es grande. Ese día cuando David Wilkerson entró a la sala,
inmediatamente la atmósfera cambió, porque Dios estaba entrando con él. Cuando hay santidad, conoces a Dios. Cuando hay santidad, hay respaldo. Cuando hay santidad, no hay ejército, no hay líder, no hay nada que se oponga a ti. Todo tiene que caer. Y entonces Moisés le dijo a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pregúntate cómo Dios conquistó al ejército más poderoso que había con un solo hombre, Moisés. Este hombre tenía cientos de incapacidades, no podía hablar, tenía miedo, y con este hombre Dios hizo una gran hazaña. Ahora pregúntate, ¿cómo lo hizo Moisés? Y aquí es donde entra la segunda cosa más importante que Dios podía confiarle a Moisés, y era el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, en un momento de la historia, cuando Moisés ya no puede con el pueblo, cuando Moisés siente la carga pesada, le dice: ya no puedo solo, necesito que alguien me ayude. Y Dios le dice entonces: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta y que esperen allí contigo. Y yo voy a descender, hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, que he puesto, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El espíritu que había en Moisés no era cualquier cosa, no era un espíritu humano, era el Espíritu de Dios que lo ayudó a enfrentar al líder más altivo, más orgulloso. El Espíritu Santo lo ayudó a conducir al pueblo de Israel, un pueblo numeroso, nada que ver con el rebaño de ovejas que llevó al desierto la primera vez, antes de conocer a Jesús, antes de conocer a Dios, perdón. El Espíritu Santo fue quien guió a Moisés y al pueblo por el desierto. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí, estuvo con Moisés. Él era el único que podía hacer la obra, y Él es el único que la puede hacer todavía. Porque la Biblia nos recuerda que cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y si viene justicia y viene un juicio, quiere decir que tal vez ese tiempo se repita nuevamente, y Dios va a necesitar a otro que se levante, y Dios va a volver a hacer lo mismo, y te puede llamar a ti y te va a decir lo mismo: despójate de lo impuro, porque lo que yo quiero hacer contigo es muy grande. Yo quiero estar a tu lado, quiero caminar contigo, y necesita haber santidad, porque yo voy a poner mi Espíritu Santo en ti. Y solo con Él vas a ser capaz de convencer al mundo, a un mundo que en estos momentos está tan quebrado y tan ciego. No hay forma de lograr esto sin el Espíritu Santo, y Dios lo sabe. Pero para que Él pueda venir, esa santidad a la cual Dios llamó a Moisés siempre ha estado como condición para que el Espíritu Santo esté en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Efesios 4 versículo 27, y con esto vamos cerrando. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis, dice Dios, porque este es el sello, no solamente para la redención. El Espíritu Santo es el sello que confirma que tú eres su siervo, que para este tiempo Él te va a usar. Y Él dice
No des lugar al diablo. No des lugar a la imperfección, no des lugar a la impureza, no des lugar a la santidad. Y si te equivocas y fallas, no te quedes ahí. Vuelve inmediatamente, vuelve a buscar la santidad. Como dice la Biblia, todas estas cosas se las digo para que no pequéis. Mas si alguno pecare, abogado tenemos para con Cristo. Nosotros estamos llamados a esta santidad, y si nos equivocamos también estamos llamados a inmediatamente a no quedarnos en el lugar donde estamos, porque hay alguien que habita en nosotros, que está caminando y no está dispuesto a caminar más con nosotros a no ser que haya santidad. Y lo que te voy a decir adelante es lo más serio que tienes que tomar en tu vida como nunca antes. En estos tiempos, en este año, en meses anteriores, he visto lo más desagradable. He visto a una persona arrodillarse frente a mí diciéndome: he sentido la presencia de Dios y es lo más hermoso del mundo. Lo he visto llorar y meses después lo he visto con otras mujeres, lo he visto tomando, lo he visto nuevamente en ese camino. He visto personas que no llegan acá porque dicen: no me quiero contagiar, pero también los he visto en fiestas, los he visto. Confrontamos a jóvenes también que quizá no estaban por buen camino y que dijeron: lo estamos haciendo bien. Meses después ya son papás y no puedes decirles nada porque inmediatamente uno es el malo. ¿Quién eres tú para juzgarme? Si Dios es gracia, Dios es paz. Pero sin santidad nadie verá al Señor. No puedes pretender caminar con Dios y a la vez caminar con el pecado, porque Dios tiene algo contigo. Y estos tiempos la iglesia está fracturada y creyendo que esto es un juego. Lo he visto, y no lo he visto con gente que no conoce de Dios. Lo he visto con hermanos, lo he visto con mi familia, lo he visto con jóvenes de acá. Y quizá me dejen hablar porque soy un mal amigo, no me importa. Quizá me eliminen de Facebook, no me importa tampoco. Pero tarde o temprano, sin santidad, nadie verá al Señor. Sin santidad puede haber un llamado, pero sin santidad nunca habrá una relación que te lleve al cumplimiento de ese pacto, de esa promesa de Dios. Y si lo que te digo lo rechazas, perfecto, está bien, pero no esperes hacer grandes cosas si tu vida sigue siendo la misma. Yo perdí al Espíritu Santo en esta pandemia. Lo que empezó hace unos años, mi amistad con Él, yo la perdí. No sé en qué momento, solo sé que no me di cuenta. Y eso es lo peor que te puede pasar. La forma en la que yo predicaba cambió. La forma en la que yo veía la Biblia cambió. Me costaba entenderla, me costaba ver más allá de lo que leía. Hasta que dije: se fue. Y tampoco hubo deseos de recuperarlo. Se lo pedí en ciertas ocasiones, pero yo no hacía nada. Hasta que llegó un momento en la pandemia en la que yo dije: ya es tiempo de que yo haga algo. Quiero hacer grandes cosas, quiero ser importante, quiero nuevamente recuperar el lugar que yo tenía. Hice a un lado mi canal porque ni siquiera eso podía hacer. Darle un video a la juventud, yo no podía hacerlo. Y yo dije: es por eso, porque no estás tú, ya no estás. Y en un día mi papá me manda un mensaje que yo no esperaba y lo he guardado y no lo he perdido. He perdido notas, he perdido mensajes, pero esta yo no la pierdo por nada. ¿Quieres saber lo que el Espíritu Santo me dijo? Mi papá me escribe y me dice: te escribo para decirte que hay en tu corazón un anhelo de hacer grandes cosas. Y yo no le había dicho nada a él. Es mi primer consejo. Sabes que el Espíritu Santo ya tomó nota y está esperando que le hables y le digas: ayúdame.
Mi segundo consejo: el Espíritu es tu mejor aliado y tu amigo. Pídele que esté contigo, sobre ti, dentro de ti, y te llevará donde el Padre quiera. Y mi tercer consejo: el Espíritu intercederá por ti cuando haga falta, corregirá tus caminos y te mantendrá en rumbo, pondrá palabras en tu boca que harán lo que el Padre quiere. Tú lo llamaste a Él tu amigo y solo Él puede guiarte correctamente. Y mi padre dice: yo soy amigo de Jesús, pero yo te escuché llamar amigo al Espíritu. No lo olvides. A los amigos se les cuida, sobre todo a este. Un abrazo, hijo. Cuando este mensaje llegó, yo lo abracé, y por un tiempo las cosas empezaron a avanzar. Y a pesar de que mi relación con el Espíritu Santo no mejoró, Dios, en el momento en que mi papá se enferma, Dios me voltea a ver y quizás reconoció que era el tiempo de que yo ocupara mi lugar. Y Él me vuelve a llamar y estoy aquí. Yo dije: quizás solamente lo voy a apoyar un domingo, porque Él decía: la siguiente semana ya voy a estar bien. Nadie contaba que Él todavía le iba a costar. Y Él me dice: vas a tener que seguir, vas a tener que grabar las prédicas. Yo nunca había hecho eso. Estaba nervioso, tenía miedo, y me acerqué a Dios como no tiene idea. Y empecé a ver la palabra de otra forma, la empecé a ver nuevamente. Y yo dije: entonces algo está pasando, quizás estás regresando. Y me dice mi papá: sigue, te toca otra vez esta semana. Y yo dije: está bien. Y esta vez ya estaba más confiado, porque sabía que yo ya no estaba solo. Algo había pasado en mi vida. Y con este mensaje pude entender que el Espíritu Santo regresó a mi vida. Y yo le dije 2 noches antes, le dije: si tu amistad me la vas a brindar otra vez, yo te brindo mi vida y mi amistad para siempre, pero sobre todo buscaré la santidad, porque quiero que camines conmigo. Y ¿sabe qué ha pasado? Me he dado cuenta que esto no es un juego para el Espíritu Santo tampoco, porque como yo me he levantado en este tiempo, también tentaciones, también cosas se han levantado contra mi vida. He tenido oportunidades de pecar con mi carácter. He tenido oportunidades incluso en discusiones en mi matrimonio, y sé que a lo mejor se han podido ir fuera de tono, ir más allá, pero he aguantado y he dicho: esto no está bien, esto no es normal. Y no solamente se detiene ahí. Hace poco mi esposa y yo, incluso mi mejor amigo estuvo ahí presente, vivimos una situación que jamás imaginamos tener, donde otra persona se me insinuó frente a mi esposa, y eso causó una gran preocupación. Y yo dije: esto nunca me había pasado. Curiosamente, en el tiempo en el que Dios más me necesita, cosas graves se empiezan a levantar contra mí, y yo tengo que tomar una decisión: o voy a full con Dios y me comprometo a la santidad, o me pierdo para siempre. O lastimo al Espíritu Santo, lastimo a mi esposa y arruino todo lo que Dios quiere hacer en este tiempo conmigo y con la iglesia. Adivine a quién elegí. Elegí a mi mejor amigo y le dije: venga lo que venga, sé que tú me vas a dar la fuerza, y voy a caminar en santidad, porque no voy a lastimar a mi esposa, y menos te voy a lastimar a ti, y tampoco voy a lastimar al rebaño que sé que pronto me vas a dar para liderar a través del desierto. Y aquí es donde yo termino, y aquí es donde usted toma una decisión. Esto ya no es un juego. Reconozca el tiempo, reconozca el llamado de Dios a su vida. Si usted quiere servirle, Dios le va a confiar
a su pueblo. Dios le va a confiar personas, pero no solamente eso, Dios le va a confiar al Espíritu Santo, porque sin Él no es posible. Pero la condición es esa: sin santidad no habrá amistad, sin santidad no habrá relación. Y usted va a poder estar aquí en la iglesia hasta que algún día nos despidamos de usted y usted nos cuente cómo fue lo demás, qué pasó después del fin. Ahí donde está, si usted quiere esa amistad, así como Dios me la ofreció a mí, yo quiero que se ponga de pie. Yo quiero que ahí donde estamos, si podemos cantar nuevamente la canción que estrenamos el día de hoy, que habla de una manera tan maravillosa del Espíritu Santo. Y dígale: yo estoy dispuesto a pagar el precio. Estar aquí no es cualquier cosa. Como le dije, estar aquí me ha costado mucho, pero ha valido la pena, porque lo único que me ha mantenido aquí es el amor que le tengo al Espíritu Santo. Intentar luchar todos los días ha sido algo que solo el Espíritu Santo me ha ayudado a hacer. Sé que en mi vida hay cosas que ya no son igual. Y hoy Dios te está llamando a ser diferente, a ser el mejor amigo nuevamente del Espíritu Santo. Ya basta de vivir a como querramos. Ven sobre mí. Dios necesita a alguien. Tu unción necesito, ven con poder. Y aún después de este mensaje, aún después de ese día, Espíritu Santo, solo va a haber unos pocos. en mi corazón. ¿Qué más quisiera que fuéramos todos? De cada día. Pero solo serán unos pocos. Me pregunta: ¿estarás tú entre esos pocos? ¿Estarás tú entre los amigos del Espíritu Santo? ¿Estarás tú? Tu unción necesito, ven ¿Podrás con estar poder. en el momento correcto, en el lugar indicado, para ver esa zarza arder, ese fuego que te llama a su presencia y te dice: hey, necesito a alguien que hable por mí y te quiero a ti? Pero quiero que camines en santidad, porque mi plan no solo es usarte, dice Dios. Mi plan es caminar contigo. Mi plan es morar contigo todos los días de tu vida. Mi plan es respaldarte. Mi plan es usarte como no te imaginas. Pero mi presencia tiene valor, mi presencia tiene un costo. Lo que te pido es santidad. No te pido perfección, porque sé que te vas a equivocar. Lo que te pido es que no camines en mentiras, que no camines en hipocresía. Lo que te pido es que no vivas en constante pecado, en constante condición. Lo que te pido es que no contristes a mi Espíritu Santo, porque Él te anhela y está esperando que le digas: yo quiero que tú me uses.
dispuesto, entonces ese siervo eres tú. Si tú estás dispuesta, entonces tú eres esa sierva que Dios va a levantar en este tiempo. A partir de hoy ya no tendrás que luchar, ya no tendrás que complicarte buscando, preguntándote qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Porque así como Dios le dijo a Moisés, tú irás en pos de mí, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar una vara y con esto vas a levantar y harás milagros. Dios pondrá en tu vida las palabras correctas. Dios pondrá en tu vida cosas que nadie ha hecho en este tiempo, y tú vas a ver la mano de Dios actuar en la vida de las personas a través de ti. Prepárate para enfrentar a los mayores enemigos de Dios. Prepárate para enfrentar lo que Dios aborrece. Y cuando llegue el día en que el enemigo se levante contra ti y toque a la puerta con el pecado, prepárate para tomar todo el amor que tienes al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, te elijo a ti, te elijo a ti para siempre. Bendigo tu vida y bendigo la decisión que has tomado hoy. Hoy Dios ha reconocido el tiempo. Dios se ha acordado de su pacto y ahora ya tiene a quien usar. Dios te va a levantar con poder, créelo. Dale un aplauso fuerte a Dios.